Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Halloween está a la vuelta de la esquina y por tanto os voy a enseñar cómo hacer una mesa encantada. Esta está inspirada en el cuento de Blancanieves o en un bosque encantado. Así que, sin más, vamos a ponernos con ello. Bueno, como veis, voy a estarlo haciendo en una mesa de té. En mi caso es un baúl antiguo. Os recomiendo que si lo vais a hacer utilicéis alguna madera decapada o alguna madera un tanto rústica. O bien pongáis un mantel si queréis. Y para esto yo voy a estar usando principalmente materiales naturales que podemos recolectar, podemos comprar. Por ejemplo, eucalipto, hay algunas hojas como helechos, flores silvestres, también tenemos algunas setas de estas que compramos para cocinar, manzanas, unos tocones que muchas veces cuando se hace limpieza forestal en verano se guardan, por lo menos aquí en Canarias se dejan los troncos de los árboles a un lado y te los puedes llevar si quieres. Y bueno, estos son solo algunos, luego iréis viendo más. Y también tenemos unas velas para darle un toque más cálido, algo más, digamos, encantado. Y lo dicho, yo estoy usando una mesita de té porque va a ser como una mesa dulce, pero vosotros ponéis platos y una vajilla así más o menos de color negro o algo vintage y quedaría muy bien también si lo queréis para decorar una mesa. Bueno, lo primero que voy a estar haciendo es disponiendo los tocones de madera para ver más o menos de qué espacio dispongo. Lo que vamos a hacer también es jugar un poco con las alturas, así que los podemos ir apelando. Si queréis aprovechar los troncos para hacer otras manualidades, cosa que yo haré, os recomiendo tratarlos. Podemos darle alguna especie de tratamiento que podemos encontrar en cualquier ferretería o carpintería. Y si no, lo que podemos hacer es darle un poco de cola para madera y en este caso también nos servirá si queremos escribir encima y borrar y demás. Pero os lo recomiendo porque si veis por ejemplo, ya tiene algo de humedad y pues se nos puede poner feos y además si queremos poner comida aquí encima, pues es mucho más higiénico luego para limpiar. Vale, cuando ya más o menos tengamos el espacio administrado, yo lo que voy a hacer es limpiar los troncos porque además tienen algo de tierra. No me importa que algunos estén con moho porque bueno, eso da un aspecto más natural. No obstante, como os digo, los que están en buen estado los trataré y los guardaré. Bueno, ya los he limpiado en la medida de lo posible porque son troncos y siempre van a soltar algo de basurilla y demás. Pero bueno, hoy nos toca ensuciarnos. Y voy a ir disponiendo tanto las velas, que he comprado de varios tamaños para seguir jugando con las alturas, como también algo de musgo. El musgo lo podéis encontrar a lo mejor en tiendas, en invernaderos, tiendas que se dediquen un poco a la jardinería. En una floristería es muy difícil de encontrar. Y si no, también los podéis encontrar en tiendas de manualidades o de decoración, que normalmente para estas fechas, dado que se acerca la Navidad, ya lo tienen en bolsitas. Como ya os he dicho, no os preocupéis por la tierra, porque se trata de eso, ¿no? De hacerlo un tanto silvestre y demás. En cuestión de la colocación de las velas, cuidado, porque si no las vamos a tener encendidas, podemos colocarlos en donde quisiéramos, pero si las vamos a encender, que no estén en las zonas de paso para evitar posibles quemaduras. Bueno, como ya veis, ya tenemos más o menos la mesa dispuesta y ahora vamos a tener que ir rellenando. ¿Y cómo rellenamos? Pues con los otros materiales, como son, por ejemplo, las hojas.
Vamos a ir poniéndolos y trabándolos un poco para que se queden un poco aplastados en el suelo. Podemos hacer también que salgan de la mesa. Os recomiendo siempre intentar poner las grandes primero y luego ir rellenando huecos con las hojas más pequeñas. Incluso podemos tomar una única hoja del eucalipto en vez de poner un ramo e ir introduciéndolas por ciertas partes para ir rellenando. Daos cuenta de cuanto más tapemos, mejor va a quedar la mesa. Bueno, ya va cogiendo algo de forma, ya se ve mucho más frondoso. Otra cosa que podemos hacer para llenarlo un poco es utilizar este tipo de gemas, ¿vale? De cuarzos y demás, que le dará ese aspecto también de bosque encantado. Y ahora voy a introducir los últimos toques de verde y ya pasaríamos a los últimos detalles. Como ves, es muy sencillo, muy económico porque son materiales que son bastante, digamos, económicos. Las hojas son mucho más baratas que comprar flores. Incluso los helechos los podemos cultivar en casa. Luego, velas, pues podemos utilizar algunas que tengamos por casa. Incluso, bueno, como os decía, los champiñones, ¿no? Algo tan básico y que se encuentra en cualquier supermercado aquí en España. Digo champiñones, pero puede ser cualquier tipo de seta. Ya las gemas es algo, si tenéis, es opcional. Y bueno, el musgo también, como os comentaba, es algo bastante barato que se vende ahora en esta época. Y también son materiales que podemos reutilizar, como os mencionaba, con los troncos. Los helechos los podemos poner en agua para que echen raíces y plantarlos si los deseamos. El eucalipto se puede secar y lo podemos utilizar para dar olor. Bien, también podemos ponerlo debajo de la ducha y que al caernos el agua pues darnos un baño como si fuera un baño turco, ¿no? Al final es agua caliente con un eucalipto. Muy bueno para los resfriados y demás. Y las setas también pues las podemos usar luego para cocinar, así que aquí no se desperdicia nada. Bueno, ya no tenemos nuestra base lista y ahora vamos con los pequeños detalles, como son las flores silvestres, que muchas de ellas son flores que nacen en las carreteras, pero que también hay algunas que podéis encontrar en cualquier floristería. Por ejemplo, es el caso de la siempreviva. También podemos introducir fruta. Aquí tengo algunas moras que he recolectado, higos. Digamos que cuando hacemos este tipo de decoraciones hay que tener una especie de roll backwick, ¿no? A que nada se quede sin cubrir. Es decir, como si estuviéramos caminando por el bosque porque está todo lleno de pinocha, musgo, helecho, hojas por todas partes. Hay que hacerlo bastante frondoso. Ahora lo que voy a hacer es ya poner algunas cosas que he horneado ahora mismo. Bueno, aquí ya tengo mis preparaciones, algunos pastelitos de manzana y unos bollitos, y las voy a poner. Como ya os he dicho, lo mejor para ponerlo es que los troncos estén previamente encolados, pero bueno, los he limpiado bastante bien desinfectándolos y me voy a arriesgar a ponerlos encima. Pero lo dicho, si tenéis tiempo, encolarlos primero para también luego poder limpiarlos. En este caso, estos pastelitos no manchan, con lo cual solo sería retirar las migas, pero ojo con lo que vais a poner encima del tronco. Lo dicho, si los tenéis encolados podéis hacer, por ejemplo, una tabla de quesos o ese tipo de cosas. Conforme vamos colocando, vamos viendo si necesitamos, por ejemplo, cubrir con otras cosas. En este caso, voy a rellenar esto con algunas moras. Y como os dije, si nos inspiramos en Blancanieves, tendremos que poner manzanas. Podéis poner manzanas caramelizadas o cortadas en cachitos y quedará muy bien también y mucho más fácil de comer. Obviamente faltarían servilletas, faltarían vasos para las bebidas y demás,
pero en esta mesa ya no me cabe más, entonces necesitaríamos una mesa auxiliar. En el caso de que estés utilizando una mesa normal, pues obviamente esto lo pondrías en el centro de la mesa y luego ya pondrías pues los platos, las servilletas, los cubiertos y todo lo que necesites para estar cómodo a la hora de comer. Voy a darle el toque final y veréis el resultado.